Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Donald Trump vende Biblias para financiar sus gastos legales, mientras Joe Biden acude a los expresidentes demócratas para buscar apoyo. Y el candidato independiente Robert Kennedy Jr. anunció quién será su vicepresidenta. Así se movió esta semana el camino hacia la Casa Blanca. Y en medio de un ajustado calendario electoral, la persona con más opciones para arrebatarle la presidencia a Nicolás Maduro, María Corina Machado, se quedó por fuera del tarjetón. También la persona que designó para sustituirla, Corina Lloris. Y en México existen 68 lenguas indígenas, pero un tercio de ellas está en riesgo de desaparecer. En el estado de Tlaxcala, un par de mujeres trabajan por rescatar su lengua y enseñarla a nuevas generaciones. Y empezamos hablando del camino a la Casa Blanca. El epicentro de la campaña se movió esta semana a Nueva York, donde 4 presidentes participaron en eventos paralelos. Les hablo, por supuesto, del presidente Joe Biden, quien se ha acercado a sus antecesores demócratas para pedir consejo. Ha invitado varias veces a Barack Obama a la Casa Blanca y ha llamado a Bill Clinton. Pero el respaldo de ambos exmandatarios subió de nivel en una gala sin precedentes en la Gran Manzana para recaudar fondos para su campaña. De hecho, se recaudaron $25 millones. Una importante muestra de fuerza para convencer a los donantes de aportar para que Biden asegure un segundo mandato, a pesar de su baja popularidad, en parte debido a sus 81 años de edad. Y el cuarto presidente fue, por supuesto, Donald Trump, quien asistió a un funeral para contrastar y criticar el evento demócrata, en el que además participaron celebridades. El virtual candidato republicano tuvo una semana con varios acontecimientos en sus procesos judiciales. Primero, la justicia fijó la fecha del inicio del juicio por fraude fiscal en el caso conocido como Stormy Daniels, en el que se le señala de falsificar documentos comerciales para encubrir un pago hecho por su abogado Michael Cohen a la actriz de cine para adultos para que ocultara una relación que mantuvieron, y será el 15 de abril. Así, Trump oficialmente se convierte en el primer exmandatario estadounidense en enfrentar un juicio penal. Esto dijo al respecto. Esto es interferencia electoral. Esto es Biden. Biden y sus secuaces. Porque no sé si sabe que está vivo. Es vergonzoso. Es vergonzoso lo que está sucediendo con nuestro país. Está haciendo cosas que nunca se habían hecho antes. Por otro lado, Trump obtuvo una victoria luego de que una corte de apelaciones redujera en un 60% la fianza para evitar que el Estado embargue sus bienes, luego de que una corte de Nueva York lo hallara culpable a él y a varios ejecutivos de su empresa de fraude. El exmandatario y sus abogados argumentaron que la suma original de $464 millones era imposible de pagar. Entre tanto, para buscar liquidez, Trump está recurriendo a métodos como sacar a la bolsa su red social, Truth, e incluso vender Biblias a $60. Por su parte, el candidato independiente Robert Kennedy Jr. anunció que su fórmula vicepresidencial será Nicole Shanahan. Kennedy, sobrino del expresidente John F. Kennedy, dijo que se decidió por ella por su trabajo por el medio ambiente, la salud y los temas sociales. Kennedy tiene el respaldo del 15% de los votantes registrados contra el 39% de Biden y el 38% de Donald Trump, de acuerdo con una encuesta reciente de Reuters Ipsos. Y nos vamos a quedar en Estados Unidos para ver la imagen de la semana. El puente Francis Scott Key colapsó tras el choque de un carguero contra uno de sus pilares. Se trata de uno de los puentes más importantes de la costa este de la Unión Americana, y el bloqueo de la navegación por este sector añade un nuevo obstáculo en una cadena de suministros mundial ya afectada por los problemas del Mar Rojo y el Canal de Panamá. Samuel Salgado nos explica las posibles causas del colapso del puente. Es el colapso del puente Francis Scott Key en el puerto de Baltimore, el más importante de la costa este de Estados Unidos. Un enorme buque carguero, paralizado por una pérdida de energía, se estrelló contra la estructura. Algunos automóviles que transitaban el puente cayeron a las frías aguas. Un accidente terrible, dijo el presidente Joe Biden. Los investigadores analizan lo ocurrido.
El colapso se evaluó como una probabilidad de 10 potencias menos 4. Esta probabilidad parece ser muy pequeña, pero con el aumento del tráfico y la magnitud del tráfico de barcos y barcazas, la probabilidad del colapso se volvió alta. El 23 de marzo, el puente Francis Scott Key había cumplido 47 años de inauguración. El deterioro de la estructura es otra pista para los expertos que señalan que la mitad de la vida útil de este tipo de puentes es de 50 años. También el lugar del impacto es otra de las pistas para que el puente colapsara solo en cuestión de segundos. Una vez que el muelle es golpeado, simplemente cae verticalmente hacia abajo, lo que daría todos los indicios de que o bien el barco golpeó el puente fuera de sus soportes, por lo que perdió la estabilidad de esa manera y literalmente se destruyó, o el primer muelle de hormigón fue impactado y provocó que el puente perdiera el apoyo por completo. Biden prometió comprometer todos los recursos federales necesarios para la respuesta a esta emergencia y mover cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible. Cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela, que también tiene elecciones presidenciales este año, el 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro estará en la papeleta buscando la reelección, pero su principal contendora no. María Corina Machado no pudo inscribirse debido a una inhabilitación que pesa en su contra por parte del Tribunal Supremo de Justicia con magistrados cercanos al chavismo. El Consejo Nacional Electoral, también controlado por el oficialismo, entregó un estrecho calendario electoral que hizo muy difícil para la plataforma unitaria de oposición consolidar un candidato. Las autoridades impidieron a la sustituta de Machado, Corina Lloris, oficializar su inscripción, por lo que a última hora fue el diplomático Edmundo González el que se inscribió. También el opositor Manuel Rosales, quien ha mantenido diálogos con el gobierno en el pasado. Así de débil estará este régimen, que se niega a medirse con una mujer académica de 80 años. Así de débil están. Pero la realidad es que lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos. Maduro se había comprometido a celebrar elecciones libres y justas en Barbados en las conversaciones con la oposición, a cambio del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. La inhabilitación de María Corina ya trajo la reimposición de algunas restricciones a la minería venezolana por parte de Washington. Esta semana la Casa Blanca exigió a Maduro que respete el derecho de todos los candidatos a postularse a las elecciones y expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de impedir el registro de Lloris. Por su parte, Brasil cuestionó el desarrollo del proceso electoral, mientras que Colombia pidió que este sea respetado, algo que la Cancillería de Venezuela consideró injerencista. En tanto, funcionarios de la Embajada de Argentina en Venezuela denunciaron un asedio contra su sede diplomática por parte de autoridades venezolanas, luego de que 6 opositores al chavismo se refugiaran en dichas instalaciones tras denunciar amenazas en su contra. Desde la llegada de Javier Milei al poder hace casi 4 meses, las relaciones entre Venezuela y Argentina han tocado su punto más bajo, así como con otros países de la región. Veamos más en el siguiente informe. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Estas palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una entrevista con la cadena CNN en español, desataron una crisis diplomática. En respuesta, el gobierno colombiano expulsó a todos los representantes de la embajada argentina en Bogotá. En enero, Bogotá había llamado a consultas al embajador colombiano en Buenos Aires después de que Milei dijera en otra entrevista que Petro es un asesino que está hundiendo a Colombia. Y antes de llegar a la Casa Rosada había dicho que era un excremento. Pero no fueron las únicas palabras soeces contra uno de sus homólogos americanos. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El mandatario mexicano le respondió en X. Milei afirmó que soy un ignorante porque lo llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia.
En la entrevista, Milei también reiteró su respaldo a Israel en su guerra en Gaza, que además de Venezuela es otro punto de discordia con Petro y AMLO. El primero calificó de genocidio la ofensiva israelí en el enclave palestino y el segundo condenó el uso de la fuerza contra civiles, aunque reconoció el derecho a la defensa de Israel. Vamos ahora a Brasil para revisar la cifra de la semana. 2.000 millones de euros para proteger la Amazonía. Ese fue el anuncio hecho por el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva durante una visita a comunidades originarias en la selva. Se trata de la primera visita de Macron al país suramericano y la primera de un mandatario francés desde 2013. La COP30 tendrá lugar en Belém do Pará el próximo año. Por otra parte, el encuentro dejó varias imágenes que fueron diversión para Internet. Los usuarios hicieron varios memes de Macron y Lula comparándolos con una boda. El presidente francés respondió y dijo que realmente sí había habido una ceremonia entre Brasil y Francia que se aman. Y finalizamos en México, donde existen 68 lenguas indígenas, pero un tercio de ellas está en riesgo de desaparecer. Una de ellas es el otomí yumu. Se habla en el municipio de Ixtenco, en el estado de Tlaxcala, en el centro del país, en donde apenas una decena de personas todavía lo habla. Y casi todos son adultos mayores. Allí un par de mujeres trabajan para transmitirla a nuevas generaciones. El reporte es de nuestro corresponsal en México, Mario Carbonell. Rosalba es una de las apenas 15 hablantes de lengua yumú, una variante del otomí, que aún quedan en México. Su reto es enseñar este dialecto indígena a niños de preescolar para evitar su extinción. Ya sus abuelos son muy pocos los que son hablantes, más bien casi muy poco. Sin embargo, ellos están muy entusiasmados por aprender y seguir conversando en lengua yumú. La tarea no es fácil, por ello recurre a estrategias lúdicas y que les sirvan para nombrar en el idioma indígena los objetos de su entorno. El valor viene desde lo que conocen. Por ejemplo, estuvimos jugando la lotería con animales que pueden ver en su contexto natural. Por ejemplo, el perro, el gato. Ixtenco, poblado de Tlaxcala al centro de México, tiene 7.500 habitantes. Según cifras oficiales, 350 hablan yumú, pero los lugareños aseguran que apenas son una decena y en su mayoría ancianos. A 1 kilómetro del preescolar de Rosalba está la secundaria donde Norma enseña yumú. Lo que nosotros tratamos de hacer es precisamente que ellos interactúen aprendiendo la lengua con lo que les gusta, con el arte. Inclusive también estamos trabajando en algunas entrevistas y que ellos mismos puedan subirlas a sus redes sociales. Los jóvenes están pintando murales en las paredes del colegio con motivos alusivos a su cultura. Para Ian, como para la mayoría, el aprendizaje de esta lengua tiene que ver con sus raíces. Mi abuelito ya no vive, pero yo quiero honrar su memoria hablando otomí, sobre todo porque nadie en mi familia lo sabe hablar. Rosalba y Norma sienten orgullo de contribuir a preservar su cultura y evitar que su lengua muera. Si bien cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el desafío es mayúsculo, pero confían en el ímpetu de las nuevas generaciones. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Sigan viendo France 24.